Saludo cordial, bienvenidos a Economía y Bolsillo, el espacio del Tercer Canal donde nos preocupamos por lo que toca a su bolsillo. En esta oportunidad, claro, por supuesto, lo que más toca al bolsillo son los ingresos y el salario mínimo del año 2025. Precisamente por estos días se está entrando ya en la recta final de ese ritual de cada término de año donde centrales obreras, representantes de los empresarios a instancias del Ministerio del Trabajo están definiendo cuál será ese incremento en el salario mínimo. En esta oportunidad, para hablar de su bolsillo, estamos con Fabio Arias. Él es el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, además vocero y representante de los trabajadores en la mesa de concertación salarial. Fabio, bienvenido a este espacio de Economía y Bolsillo del Tercer Canal y contémosle a los seguidores, más de 450,000 seguidores en YouTube y en redes sociales, en qué va la negociación y por qué no se han podido poner de acuerdo. Bueno, gracias Juan Armando por la invitación. Un cordial saludo a toda la audiencia de Economía y Bolsillo. Bueno, no hay acuerdo por la posición de los empresarios fundamentalmente. En esta oportunidad los empresarios, en un hecho inusual de la vida de la Comisión de Concertación donde se discute el salario mínimo todos los años, vinieron fue a contradecir, a no aceptar, a controvertir e inclusive a dejar en tela de juicio las cifras que da el DANE sobre la productividad para este año. Han dicho de que esas cifras no les cuadran con las de ellos. Sin embargo, durante 25 años hacia atrás, nunca objetaron las cifras del DANE, ni nunca objetaron las del Departamento Nacional de Planeación, que oficialmente llegaban a la mesa de concertación. Por circunstancias que uno no sabe o no comprende entender, es la metodología de la OCDE la que se está utilizando hoy por el DANE. Y ellos fueron, los empresarios, los que más pugnaron para que el gobierno nacional, en aquella época el de Juan Manuel Santos, se incorporara a la OCDE. Entonces, extrañamente hoy ya no quieren aceptar ni sus metodologías, ni sus instituciones, ni nada. Eso muestra de que entonces va a ser muy difícil, es muy difícil, no va a haber acuerdo con los empresarios, entre empresarios y trabajadores para la mesa de concertación este año. Bueno, con este panorama, según la versión del representante de las centrales obreras o uno de los representantes de las centrales obreras en la mesa de concertación de salarios, ¿qué posibilidades reales ve, Fabio, usted de que en esta oportunidad el aumento del salario mínimo se logre por consenso entre las partes? A mi manera de ver, imposible. Es decir, cuando uno empieza ya, ahí sí como se dice, a poner en tela de juicio lo que nunca había puesto en tela de juicio y que por una circunstancia, digo yo, especial y particular de la vida política del país no las acepte, pues significa que no tiene ninguna voluntad absoluta, no tiene ninguna voluntad de llegar a un acuerdo en el salario mínimo. Y bueno, y el otro aspecto en el cual se desarrolla esta conversación, y creo yo que es por la cual digo en la mesa de concertación y por la cual los empresarios no quieren nada de esta situación, es que ellos están en la oposición irracional a este gobierno. No le pasan ninguna. Estuvieron de júbilo además, aplaudiendo lo que hicieron los partidos oligárquicos en el Congreso de la República, en las comisiones económicas, hundiendo la ley de financiamiento, que eran unos recursos demasiado importantes para el gobierno, para actividades de inversión social, de muchas de las actividades en los territorios, inclusive de reducción del impuesto a la renta para las pequeñas y medianas empresas. Y nada de eso quisieron aceptar y por el contrario estuvieron de júbilo con ellos. Entonces, esa oposición irracional de los privilegiados, como lo llamo yo, a los empresarios, pues es una de las tantas situaciones en las cuales se desarrolla esta negociación que no va a permitir absolutamente ningún acuerdo. Bueno, para que nuestros seguidores en internet, en las redes sociales del Tercer Canal y de Economía y Bolsillo
dimensionen de qué estamos hablando, les vamos a presentar la siguiente nota sobre qué es el salario mínimo, de dónde viene el concepto de salario mínimo, en cuánto está actualmente y cuáles son las apuestas. El salario mínimo mensual es la remuneración mínima establecida por la ley que los empleadores deben pagar a sus trabajadores por su labor durante un mes de trabajo. Por mandato legal, este debe aumentar cada año el 1 de enero. El sueldo mínimo vigente por trabajador es de 1.300.000 pesos. Como sucede cada año, en diciembre, trabajadores, empresarios y gobierno se reúnen a discutir el ajuste del siguiente periodo. Mientras las centrales obreras piden un ajuste del 12%, es decir, 156.000 mensuales, los gremios empresariales ofrecen un 6,8%, es decir, 88.400 pesos. Por ahora no se ha podido llegar a un consenso a instancias del Ministerio del Trabajo. Hemos concluido el primer plazo que tiene la ley para llegar a un acuerdo en torno al salario mínimo. El día de ayer concluyó el primer término y 48 horas después hay que proceder a presentar las salvedades por cada una de las partes de las razones por las cuales no se ha logrado aún el acuerdo. Pues queremos decirle que en el día de hoy, en la sesión de la mesa de concertación, escuchamos las subcomisiones que hemos creado para mirar, uno, los bienes y artículos que están en proceso de desindexación, los 188 que vienen de los años anteriores, más los nuevos que se están mirando para colocar en vigencia este año. Y de igual manera se hizo un estudio específico con todo lo que tiene que ver con planeación nacional, Ministerio de Hacienda, subsidio familiar, en aras de buscar que efectivamente para los pensionados haya una posible disminución de la cuota en el porcentaje de salud de manera progresiva y también algunos beneficios en materia de lo que significa la vivienda. Si no hay acuerdo en los próximos días, la ley establece que el gobierno decidirá por decreto el ajuste para el 2025. ¿En qué usas tu energía? En Ecopetrol usamos nuestra energía para acelerar la transición energética. Por eso utilizaremos el hidrógeno verde para tener más recursos limpios y renovables. Somos energía que transforma a Colombia. Ecopetrol. Bueno, Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, una de las voces que está en la puja tradicional de fin de año por el ajuste al salario mínimo. Los trabajadores, como veíamos, pues tienen una posición en la mesa de solicitar un 12%. Ya se ha conocido y ha trascendido en las últimas horas la propuesta gremial o de los empresarios que ronda el 6,8%. Estamos hablando de una profunda diferencia. Evidentemente. Y lo más difícil es que ellos como no aceptan las cifras del DANE, pues nosotros quedamos simple y llanamente diciendo que en esa perspectiva va a ser muy difícil. Pero ellos además nunca han aceptado la cifra de la productividad laboral, que es otro de los debates que hemos tenido siempre en la Comisión de Concertación. Ellos hablan de una figura que se llama la productividad total de los factores, que para efectos aquí prácticos es que en la productividad se mide no solamente lo que hace el trabajo humano, sino que miden el capital, las materias primas, la maquinaria y los equipos, la tecnología, la administración, los insumos, etc. Entonces nosotros decimos, no se puede tener en cuenta la productividad total de los factores, se tiene que tener en cuenta la productividad laboral. ¿Por qué? Porque vamos a impactar por lo que hacemos los trabajadores. Y esa siempre ha sido una discusión y hay una gran diferencia. En los últimos 18 años, entre la productividad total de los factores y la productividad laboral, hay 34 puntos de diferencia. Y por eso, en la propuesta que estamos haciendo nosotros, del 12% está involucrado no solamente los factores tradicionales de inflación, productividad, crecimiento económico, participación de los trabajadores, sino que se empiece a reducir esa brecha salarial que los gobiernos neoliberales y proempresariales nos impusieron en los últimos 33 años. Bueno, Fabio, para que aterricemos un poquito las cifras, el 12% que están proponiendo las centrales obreras equivaldría más o menos a 156.000 pesos aproximadamente. Los empresarios
están proponiendo 88.000 pesos de reajuste para el año entrante. ¿Hay posibilidades de pronto, en aras de la concertación, de llegar a un punto medio? Lo que pasa es que oficialmente la propuesta de los empresarios no ha sido presentada en la comisión de concertación. Entonces nosotros les hemos dicho a los empresarios, oiga, pero preséntenla en la comisión, en la mesa, como habíamos convenido que se deberían presentar, tanto los empleadores como los trabajadores. Entonces, cuando alguien que está en una mesa no presenta sus propuestas en la mesa, pues a nosotros nos queda muy difícil saber qué realmente es lo que están diciendo ellos, porque esa cifra que usted dice, presuntamente es una cifra confidencial que tiene la ministra, ¿sí? Bueno, la ministra hasta ahora no ha dicho de que esa es la cifra confidencial. No sé de dónde la hayan sacado ustedes, pero independientemente de si es una cifra confidencial o no, nosotros le dijimos a empresarios, preséntenla en la mesa. Esta actitud ya la habíamos tenido en los 2 periodos anteriores. Nunca presentaron una propuesta directa en la mesa y lo que aspiran es que al gobierno nacional haga todo el trabajo, el desgaste, para presuntamente arrimar los factores. Pero si esa es la propuesta confidencial, pues evidentemente que estamos muy lejos. Bueno, aterrizando el tema, porque aquí estamos hablando de lo que les toca al bolsillo y en este caso a los trabajadores y a las familias. Con el 12% que proponen las centrales obreras, 156.000 pesos mensuales de más, que sería para el año entrante, ¿realmente eso sí alcanza a compensar costo de vida, alzas en matrículas de colegios, los temas de la salud, que cada vez está más difícil acceder a servicios eficientes de salud, etcétera, etcétera, etcétera? No, digamos que son 2 temas, uno distinto al otro. Uno es la base, el piso sobre el cual está construido el salario mínimo. Ese es un piso muy bajo. Colombia, dentro de los países de la OCDE, es el que tiene el piso más bajo de salarios mínimos. Inclusive, hace 5 años, nosotros estábamos por encima del de México. Hoy el de México ya nos superó. De tal manera que todas las circunstancias que se desarrollan alrededor del salario mínimo están hechos sobre la base de que ese salario mínimo no logra tener ni comprar lo que se denomina la canasta básica. Hace más de 20 años el DANE no tiene el valor de la canasta básica. Pero por ¿Hay desfase? Total. Sí. Entonces, lo que se conoce hoy de lo que fue hace 20 años la canasta básica, uno podría decir que sería equivalente a 2,2, 2,3 salarios mínimos. Entonces estaríamos hablando de 2.800.000 pesos por lo menos. Y ahí es donde está el desfase. Para cubrir la canasta básica. Lo que usted estaba notando, servicios públicos, alimentos, vivienda, todo eso se podría tener si el salario mínimo estuviera alrededor de los 2.800.000 pesos. Entonces, como no los tiene, pues usted me puede decir, pero ese aumento no va a poder hacer esa cuestión. Entonces, eso es cierto, pero por la base. Pero por el otro problema hay que decir aquí, que cuando se han incrementado los salarios en Colombia, especialmente el del salario mínimo, la inflación se ha logrado controlar. Yo creo que ese es el éxito del gobierno, porque evidentemente no tiene ningún sentido que usted incremente un salario y luego la inflación se la coma en los primeros 2 meses de cada año. En los 2 periodos anteriores eso se ha logrado proteger, se ha logrado controlar y por eso la inflación desde el año 2023 hacia hoy, es decir, en más de 23 meses, ha venido descendiendo, de tal manera que los incrementos sí han podido proteger el salario, aunque no han logrado con ello llegar al nivel que se necesita de una canasta básica. Bueno, Fabio, yo le voy a ir trasladando aquí inquietudes que me llegan de los seguidores del Tercer Canal y de este espacio Economía y Bolsillo. Y precisamente un microempresario de Bogotá advierte que pues aumentar en 12% como lo proponen las centrales obreras dejaría, dice él, colgado de la brocha para el 2025 el pago de la nómina. ¿Usted qué le respondería a este tipo de inquietudes que son además las que también se han reflejado un poco en la discusión en la mesa? Le puedo decir por lo menos 3 cosas. La primera, él es un microempresario antes del 2002. Si es un empresario antes del 2002, ¿cómo pagaba todas estas
derechos de los trabajadores antes del 2002 y no se quebraba. La inmensa mayoría de los empresarios de hoy también son los mismos, por lo menos en el 95% de los empresarios de antes de 2002. Y antes las pagaban y no había ningún problema, ¿sí? Es más, dijeron que reduciendo esos costos, eso es lo segundo que quiero decir, si se reducían esos costos del recargo nocturno, los dominicales y festivos, el contrato laboral, entonces inmediatamente se iba a generar empleo. No se generó empleo. Y esta es la misma discusión que hay para el salario mínimo. ¿Son los ingresos de los trabajadores los causantes del desempleo y la informalidad? Categóricamente hay que decir que no. No hay ninguna prueba ni empírica ni teórica que pueda demostrar que sumando los ingresos, o mejor, acrecentando los ingresos de los trabajadores, inmediatamente se destruyen los empleos. Porque inmediatamente viene una pregunta: ¿y cómo logran entonces los países europeos mantener niveles de vida tan altos pagando salarios mínimos de por lo menos 1.200, 1.300 euros? Que eso es harta plata. Claro, haciendo de abogado del diablo uno diría, pues no estamos en Dinamarca, sino en Cundinamarca, y la realidad económica es otra, ¿no? Pero las variables económicas sí se mueven en la misma tendencia. A pesar de que no son las mismas ni los mismos pisos, las variables sí se mueven en el mismo sentido. Y concluyo entonces con el punto, ¿sí? Aumentar los ingresos de los trabajadores, en el caso del salario mínimo, y recuperar los derechos que perdimos con la ley 789 del 2002, en el caso de Uribe, incrementarlos es un factor de reactivación económica. Es contrario a lo que ellos dicen. Ellos están pensando solamente en su mezquindad empresarial del pedacito que tienen. Pero es que la economía, para que funcione en su conjunto, tiene que tener personas de carne y hueso, en este caso, que consuman bienes y servicios. Cada vez que usted reduce la base monetaria para consumir bienes y servicios, lo que hace es reducir el ciclo económico general, y lo que se requiere para ese microempresario, pero además para todos, es que todos los trabajadores tengamos plática en el bolsillo. Sí, señor, en el bolsillo, para poder ir a demandar bienes y servicios. Eso sí mueve la economía. O dígame, ¿qué mejor experiencia hay que la de diciembre? ¿Cuándo se mueve la economía en Colombia? Sí. Cuando todo el mundo tiene la primita, o le pagan la prima, o le pagan las vacaciones, y va y consume. Bueno, eso, si usted lo extiende en todo el ciclo económico y en todos los meses, mejorando los ingresos, va a tener un producto en el cual hay mejor economía. Y ese microempresario, en vez de tener una cantidad de productos guardados, sale a venderlos. Y esa es la mejor opción para un desarrollo económico, e inclusive de esos microempresarios. Otra inquietud que me trasladan aquí, Fabio, los seguidores de Tercer Canal, y tiene que ver, dice que soy trabajador de un pequeño supermercado en Bogotá, y nos da temor que un alza excesiva lleve a que reduzcan la nómina. Ahí usted, ¿qué argumentaría a la hora de negociar el salario mínimo allá en la mesa para evitar que los trabajadores sean coaccionados con este tipo porque hay empresarios que dicen, si el salario mínimo sube mucho, o me abstengo, congelo nómina, o incluso recorto? Sí, pues bueno, hay que decirle a él que ningún empresario sale de un trabajador si lo necesita. Si usted necesita un trabajador, va y lo contrata, ¿sí? Y entonces tiene que asumir los costos que en ese momento la economía le da. Ahora, si usted lo que quiere es mantener el negocio e inclusive tener la oportunidad de crecer, tiene que contratar gente, no puede hacerlo de otra manera. Ahora, si usted dice, uy, me va a valer, vamos a poner una cosa sencilla, el 20% más este año, y entonces usted se pone a pensar, ¿y ahora qué hago? Si dejo de tener ese trabajador, pues las cajas no se van a mover de la misma manera que se mueven si tiene la cantidad de trabajadores que necesitan. Suponga que tenga 3 cajas, ¿sí? Si quita uno, ¿qué le pasa? La gente se mama de hacer colas, o no tiene que pensar también en eso. Entonces, al final, necesita el trabajador, lo debe contratar para que su ciclo económico siga funcionando. Ese trabajador, hay que decirle, no se deje echar ese cuento, que es carreta. Los empresarios contratan los trabajadores que necesiten y que requieran. Si el ciclo económico también se desarrolla, inmediatamente va y contrata a otro, porque no va a ser tan tonto de no vender sus productos.
¿En qué usas tu energía? En Ecopetrol usamos nuestra energía para mitigar el cambio climático y así lograr cero emisiones netas de carbono en 2050, un compromiso impulsado por la transición energética. Somos energía que transforma a Colombia. Ecopetrol. En una reciente cumbre ministerial que se desarrolló aquí en la ciudad de Bogotá, se reunieron ministros de trabajo precisamente de la OCDE, de varios países. La ministra de Trabajo de Colombia y la ministra de Trabajo de España se refirieron a la tesis o a la hipótesis de algunos de los voceros del sector privado de que un ajuste de salarios desmedido podría provocar unos efectos económicos negativos. En esa cumbre ministerial se esgrimieron argumentos en contrario. ¿Usted qué opina de esas tesis? Bueno, usted me dijo que no estábamos en Dinamarca y no en Cundinamarca, entonces le voy a poner otro ejemplo, el de México. Yo creo que Colombia y México podemos ser comparables en temas de lo que hacemos aquí en la región. Bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum en México acaba de decretar un incremento del salario mínimo del 12% para el próximo año. En México ya el salario mínimo es mayor que el de Colombia. Hace 5 años atrás no era así. La inflación en México fue de 4,55% a noviembre de este año, es decir, ligeramente inferior al 5,2% que tenemos nosotros. Los empresarios de allá no han salido a decir lo que dicen los de acá, que inmediatamente se va a quebrar la economía. No, han aceptado y evidentemente tienen ya una experiencia de 6 años con López Obrador de que sí se pueden hacer incrementos importantes en el salario mínimo. Repito, ya superaron el de Colombia sin que se haya destruido la economía y por el contrario lo que han es recibido beneficios, tanto en su ciclo económico como adicionalmente en la posibilidad de contratar nuevos trabajadores. Y eso es lo que en Colombia debe suceder. Fabio, para ir cerrando rápidamente esta conversación y agradeciéndole este espacio, ¿cuánta gente puede estar devengando el salario mínimo o cuánta gente está sujeta a esa decisión que se toma de salario mínimo a final de año? Bueno, reporto lo que dijo el DANE en la mesa de concertación, porque creo que son las cifras que uno tiene que tener en la cabeza y por lo menos aceptar de que esas son las cifras oficiales. 3.700.000 colombianos, dijo el DANE, que se devengan hoy el salario mínimo. Los empresarios inmediatamente dijeron, eso es mucho, pero bueno, eso es lo que dice el DANE. Yo creo que esos son los que se ganan hoy el salario mínimo en Colombia. 3.700.000. 3.700.000 colombianos se ganan el salario mínimo, de tal manera que está la negociación más grande que existe en Colombia para un número de trabajadores, es el universo más grande, porque el de lo estatal es muy importante, pero eso es para 1.200.000 trabajadores. Es decir, son alrededor del 15 o el 20% de la fuerza laboral en Colombia. Sí, señor. Estamos hablando de que en Colombia hay 24 millones. 24 millones, de los cuales 3.700.000 ganan el salario mínimo. Ganan el salario mínimo. Una última inquietud, Fabio, porque es que con el alza del salario mínimo están atadas otras alzas. Esto sé que lo han discutido ustedes también en la mesa de concertación. ¿Cómo evitar que si se sube mucho el salario mínimo se disparen otros costos, como por ejemplo los gastos notariales, las multas de tránsito? Todas esas han quedado desindexadas del salario mínimo. Eso que usted está planteando, ya ese trabajo lo hicimos en los 2 años anteriores. 188 bienes y servicios que se producen públicos y privados quedaron desindexados del salario mínimo. De tal manera... ¿Peajes? No, peajes sí no. Peajes sí ¿Seguros? No. Seguros sí. Peajes están involucrados más al IPC que al salario mínimo. Es decir, los peajes del salario mínimo que ya quedaron desindexados. El problema que tienen es que quedan pegados a la inflación que se da. Pero la inflación viene bajando. Entonces, de tal manera que hay alguna protección frente al salario y hay alguna protección al usuario. Haber bajado estos 188 productos nos parece muy importante. Acabamos de presentar una propuesta para que revisemos el tema de vivienda, arrendamientos de vivienda, no arrendamientos en general, sino de vivienda, y productos regulados por el Estado, es decir, tarifas de servicios públicos, combustibles y peajes, para que estén por debajo de la inflación. Y esa es una situación que tenemos ahí, por lo menos el gobierno ha dicho que lo va a estudiar, pero no lo ha decretado. Pero ya 188 productos sí fueron desindexados del salario mínimo.
Pues muy bien, es Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, una de las voces involucradas en la negociación de salario mínimo que todos estamos, 3.700.000 personas principalmente, pero muchos otros trabajadores en las empresas están pendientes también de esa cifra porque hay muchas empresas que toman como referencia el ajuste al salario mínimo para saber cuáles serán nuestros sueldos en el año 2025. Fabio, gracias por explicar este asunto tan importante para la economía y para el bolsillo de los colombianos. Bueno, sí, ambos muy importantes. Economía y bolsillo realmente registra dos aspectos de lo que los trabajadores todos los días estamos pendientes a mejorar. Muy amable por la invitación, Juan Armando. Gracias a usted y gracias a los seguidores de Tercer Canal. Los invitamos, por supuesto, a compartir este y todos los contenidos de este medio digital, uno de los de mayor crecimiento en el país. El compromiso que nosotros hicimos aquí en campaña es que la tierra entre la reserva indígena y la línea negra se compre y se le entrega a los indígenas. Mi mensaje para usted en nombre de mi territorio, que es tu territorio, es que juntos unamos nuestra voz como un solo pueblo, un solo sentimiento de amor, paz y verdad. De todos los programas que hacemos, de verdad el que más nos complace es este, porque es un acto de justicia, porque lo que estamos haciendo es devolverles a ustedes un poquito de todo lo que les han quitado, pueblos indígenas. Es una innovación para mí, para mi comunidad, porque siempre he soñado llevar a mi comunidad a una letra que diga la comunidad Cachacatre cuenta con su seguridad alimentaria propia. Ahora, entonces hay que hacer un pacto interétnico en esta región, que pasa por la paz de los pueblos indígenas, un gobierno de ellos, y al mismo tiempo comienza la otra economía, la economía de la gente, la economía del poder popular, del poder campesino e indígena y negro de estas regiones. Primero es histórico, yo pienso que es histórico porque antes no se había visto y que es un buen inicio que muestra la voluntad política para transformar realmente a Colombia. Nos complace mucho, de verdad, poderles cumplir a los pueblos indígenas que para el presidente Petro son prioridad número uno. Porque realmente este programa nos ha enriquecido tanto que nosotros estamos felices de tener ese programa. Pero hacerlo como se hace hoy permite que haya una conexión directa con quienes estamos en el territorio trabajando. Es decir, que la paz es la transformación económica del territorio. Y usted, señor presidente, ha sido escogido como padre de este propósito. Somos todos, somos ellos, somos tú y yo trabajando para la paz. Muchas gracias.